Puedo afirmar con mucha seguridad que la gran mayoría de los fotógrafos que no avanzan con su trabajo no se interesan por fotografía. Pasan demasiado tiempo dando atención en cómo fotografiar y no en fotografía, como un escritor que solo entrena caligrafía. Hoy vamos a hablar de fotolibros, una de las capas esenciales para conocer fotografía más allá del objeto libro, pero por su importancia como expresión fotográfica. Hola, yo soy Pedro Vidal, fotógrafo y profesor, y hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes para conocer fotografía y uno de los que más me gustan, que son los fotolibros. Me fascina la cantidad de supuestos fotógrafos que en realidad nunca paran a mirar fotografías. ¿Tú conoces algún músico que no escucha música o algún escritor que no lee? Pues los fotógrafos que no miran fotografías tampoco son fotógrafos. Pero más que tener muchos libros o cualquier cosa así, necesitamos conocer este formato, entender este medio que quizás es donde la fotografía se da de la mejor forma. Entonces hoy quiero compartir aquí por qué los fotolibros son imprescindibles para nuestro aprendizaje y para evolucionarnos como fotógrafos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de fotolibros? ¿Cómo se acercar y aprender con ellos? Y también explorar por dónde empezar, ya que muchas veces estos objetos no son muy accesibles. Vamos a enfocar aquí a desvelar todo lo que hay sobre este tema. El mundo de los fotolibros es un mundo increíble y es realmente ahí donde la fotografía alcanza quizás todo su potencial. Los fotolibros son un tema muy esencial en la evolución de cualquier fotógrafo y veo que mucha gente se limita por no acercarse a este tema. Y otra vez, no es que uno tiene que tener y comprar muchos libros, que yo sé que esto es muy difícil muchas veces por el coste y muchas veces porque ni sabemos por dónde buscar. Pero igual es muy importante al menos conocer su existencia, entender cómo funcionan, cuáles son los libros importantes, estar en día con el tema. Hay mucha confusión, en especial entre los que acaban de empezar con la fotografía, de qué es un fotolibro. Para hacerlo más fácil, hay tres categorías básicas de fotolibros que son esenciales para comprender qué son: colecciones, catálogos y monografías. Vamos a pasar por cada una de ellas en detalles y entender sus propósitos, qué podemos sacar de cada una de ellas y por qué es importante al menos conocer cada uno de estos formatos. El mundo de los fotolibros es el paso más allá para todos nosotros que ya hemos entendido que lo de la fotografía no está en las redes o como algo desechable o cualquier cosa así. No es sobre el objeto libro en sí, pero sobre esto, sobre cómo y dónde la fotografía se encuentra en su mejor forma. Otra vez, igual que ni todo el mundo que le gusta escribir escribe libros o tiene una biblioteca gigante en su casa, pero sí que sabe cómo y dónde se da la literatura, sus formas y todo. El fotógrafo que le gusta la fotografía también tiene que entender cómo esta se da más allá del inmediatismo de la imagen. Bueno, para empezar con el más popular y lo más comercializado, que son las colecciones. Las colecciones son libros de fotografía editados por terceros, casi siempre alrededor de un tema y siempre contienen el trabajo de más de un fotógrafo. Hay colecciones basadas en ciudades, como enseñé en el video sobre Magnum, también alrededor de temas históricos o fechas importantes como guerras, o en temas específicos como retrato, naturaleza, cosas así. Y muchas de estas colecciones también se dan por recortes de épocas y esto puede ser muy interesante. Aquí tengo dos ejemplos muy distintos que son el Icons of Photography del siglo XX, que son básicamente una colectánea de fotografías importantes del siglo XX, fotografías que marcaron su época. Y por otro lado, tengo este libro que se llama Conflitos, que es un libro de una editorial brasileña que trae fotografías de diferentes conflictos internos que hubieran en Brasil en su momento, del 889 a 1964. Este tipo de libro es excelente para conocer otros fotógrafos o para profundizarte en ciertos tipos de fotografía o en ciertas épocas. Muchos de nosotros cuando estamos por empezar no sabemos dónde mirar o quién son realmente los nombres importantes de nuestro medio, y las colecciones son una buena manera de abrir estas puertas para nosotros. Y para los más experimentados también, siempre hay trabajos que descubrir alrededor de otros trabajos que ya conocemos. A veces me acerco a libros justamente porque salen nombres que yo reconozco y acabo por descubrir otros fotógrafos que no me había enterado antes. Este es un catálogo súper sencillo de Reuters, donde todas las fotografías se giran alrededor del movimiento y hay desde fotografías más bien movidas, como movimientos en la acción de la imagen, varios acercamientos fotográficos desde una perspectiva del movimiento. Muy sencillo, pero muy interesante. Nos resuena un poco lo que hemos visto en el video sobre la velocidad.
La mayoría de estos libros están editados por gente que realmente entiende de fotografía y han hecho una curaduría muy buena, así que en gran parte es de fiar que su elección corresponde a lo que es importante en la historia de la fotografía, a lo que es importante en nuestro medio. Esta es una herramienta más potente y más importante que las redes sociales para descubrir nuevos fotógrafos si sabemos por dónde mirar. Al final hablaré un poco más cómo se acercar a estos libros. Bueno, en la segunda categoría de fotolibros están los catálogos. Los catálogos son libros que de normal exploran los archivos de un solo fotógrafo en sus diferentes épocas en algún recorte de su trabajo. Las colecciones que hemos visto juntaban el trabajo de diferentes fotógrafos alrededor de algún tema, de algún recorte específico. Ahora los catálogos van a juntar el trabajo de un solo fotógrafo independiente de sus diferentes temas, proyectos o fechas. Muchas veces estos catálogos también son resultado de alguna exposición o alguna fecha de celebración alrededor del fotógrafo. Yo tengo aquí algunos catálogos, por ejemplo, este es de Bruno Barbey y es solamente sobre sus fotografías de China, pero desde cuando empezó en 1973 hasta sus últimas fotografías en 2013. Es exactamente muy interesante porque puedes mirar el acercamiento que tenía el fotógrafo en una determinada época y cómo con el paso del tiempo ciertas raíces de su estilo se han fincado cada vez más, se han hecho más fuertes, mientras otras cosas se han transformado. También tengo aquí el catálogo de Cláudia Andujar, una fotógrafa brasileña, que es resultado de su exposición aquí en Barcelona, en la Fundación Mafre, y trata de los indígenas Yanomamis ahí de Brasil. Así como el libro de Bruno Barbey, este libro de Elliot Erwitt también se gestiona o se da simplemente alrededor de Escocia y es un libro súper interesante también. Por la misma razón, se nota a la manera de Elliot Erwitt diferentes aspectos de la sociedad de Escocia y cómo él como fotógrafo se acerca a estos sujetos, a este sitio, cómo él revela este espacio en diferentes dimensiones. Un otro gran ejemplo de un catálogo muy bien hecho y que se puede aprender muchísimo de fotografía con él. Estos libros son muy particulares porque podemos apreciar la evolución de un fotógrafo sobre sus temas, sus cambios de estilo, su avance como fotógrafo. Esto es muy importante para el aprendizaje porque podemos apreciar cómo se da la evolución de un fotógrafo, que no es de un día para el otro. A veces saltan de tema, vuelven atrás con cosas, cambian de un estilo para el otro, todo eso. Como el trasfondo también es muy importante y como muchas veces se están dedicando mucho tiempo sobre un mismo tema o sobre una cierta fotografía. En los libros catálogos podemos apreciar este archivo del fotógrafo que hemos mencionado ya en el video sobre crecer como un fotógrafo. Otra cosa muy interesante sobre los catálogos son los textos de presentación. De normal están escritos por gente muy buena del mundo del arte, de la fotografía. Curadores de museos, directores y editores de galerías de arte, de publicaciones y editoriales, gente que realmente sabe de lo que está hablando. Estos textos ofrecen una buena puerta de entrada al contexto del fotógrafo, su historia, su trayectoria, la importancia de su trabajo y también muchos consejos sobre fotografía, cómo leerlas, cómo interpretarlas, cómo entender la obra de un fotógrafo. Cosas estas que son muy importantes para nosotros para nos adentrar más en este concepto de leer e interpretar fotografías, que al final es esencial para comprender nuestro lenguaje. El ejercicio de nos adentrar en las imágenes con una perspectiva más consciente, más comprometida, nos enriquece mucho la visión. Los catálogos son una buena iniciación en este ejercicio. Y por último está lo más especial de los tres, que son las monografías. Monografías son cuando el libro en sí es una obra y la obra de un solo fotógrafo. Es decir, que el montaje del libro, la disposición y selección de las fotos, el montaje y todo está pensado por el fotógrafo para formar este objeto libro. Diferente de los demás casos, en este fotolibro el fotógrafo tiene responsabilidad directa sobre la producción y la edición del libro, aunque sea de su decisión entregar esto a otra persona. Al final es su obra, su objeto. Las monografías de normal son alrededor de un único tema o de un único hilo conductor, a veces sobre algún hecho en concreto, a veces sobre algún lugar o hasta sobre algún aspecto estético. Esto va desde libros de documentales, que es lo que la gente tiene más en mente, hasta libros de retratos o libros que funcionan casi como ensayos. Me gusta comparar los fotoslibros con libros de literatura porque se entiende mejor. A veces un fotolibro, una monografía, se construye como un libro de no ficción, como un reportaje. Uno está determinado a fotografiar un tema en concreto,
objeto y va sacando fotografía para desvelar aspectos sobre ellos y esto resulta en una monografía. Otra vez es un libro se construye como poesía, por ejemplo. Uno va sacando fotos y fotos durante su carrera, durante su trayectoria y después entiende que sus fotografías riman y decide hacer una monografía de ellas. E incluso hay veces que un libro funciona casi como un libro de ensayos, donde el fotógrafo toca un mismo tema muchas y muchas veces o en momentos distintos y decide compilar su acercamiento sobre el tema en una monografía. Las monografías son una herramienta imprescindible para nosotros que queremos comprender más y desmistificar la fotografía. Muchas de las fotografías que consumimos cuando empezamos se dan en un contexto de esto mismo, de consumirlas, de imágenes solas, aisladas, independientes. Una vez empezamos a dar más pasos con nuestras fotografías, queremos algo más allá de este objeto desechable, vacío. Empezamos a buscar significado sobre nuestras imágenes y entender que la fotografía también es un objeto de comunicación, de expresión. Y es ahí donde las monografías se hacen tan importantes, de quitar este sentido de abstracción de qué es comunicar, expresar algo. Por ejemplo, esta fotografía parece algo aleatorio o sin sentido, aunque sea interesante por su composición, por sus colores. Pero este es un libro de Martin Parr que habla justo de la masificación del turismo alrededor del mundo. Luego, estas imágenes en grupo y en secuencia ya tienen un otro poder, otro propósito. Es muy chulo justamente porque se justifica aquí cómo las fotografías se dan mejor con una puerta de entrada cuando encaramos a ellas como una expresión realmente de lenguaje, como una expresión de comunicación y no como un objeto que tiene que solucionarse como un milagro delante de la vista. Además, él tiene una clareza con las fotos que es impresionante. Lo que me gusta resaltar es esto, cómo muchas de esas fotografías funcionan en el contexto libro, en el contexto proyecto, cuando muchas veces quizás no entenderíamos nada si fueran simples fotografías sueltas al aire o en una red social. Dando este paso atrás y conociendo el contexto, una fotografía se hace más significativa do que en un espacio vacío, como una frase suelta al aire. En este otro caso también estas son fotografías de Alex Webb y Rebecca Norris Webb, imágenes que también solas son un poco raras y no se justifican bien. Ya en el contexto del libro, que se llama Rimas de Reojo y se trata justo de la conexión espontánea que hay entre las imágenes de esta pareja, o sea, de Alex y de Rebecca, estas fotos reciben una nueva confluencia, una otra justificativa. Y es interesante como fotógrafo mirar cómo las fotos desde un punto de vista estético, de acercamiento de los sujetos, de composición, de muchos elementos del lenguaje, pueden encontrarse además en un contexto donde dos personas son muy parecidas o tienen mucha convivencia. También para resaltar sus diferencias, cómo interactúan a la vez que se complementan, no con las coincidencias simplemente. Y este sí es un libro que me parece un libro de poesía, si fuera para hacer la comparación con la literatura. Justamente son varios versos que luego, después de enfrentarlos con una cierta distancia, se encajan perfectamente bien. Lo importante de denotar aquí con las monografías es que la fotografía, así como la literatura, se da de manera más rica y con más capas si tenemos la paciencia y la atención que el formato demanda. Si yo te leo alguna frase aleatoria de un libro, aunque sea un buen libro de un buen escritor, no va a tener sentido alguno, no va a ser bueno como literatura. Con la fotografía la misma cosa, ni todas las fotos están hechas para sobrevivir sola, para contar una historia o impactar sin un contexto, sin un trasfondo. Las fotografías están para ser enfrentadas con calma, con cuidado, como una obra y no como un anuncio. Así como ni todos los textos son aforismos, ni todas las fotografías son instantáneas. Es cierto que muchas veces no es fácil tener acceso o encontrar libros de fotografía. Además, según de donde seas, esta tarefa se hace todavía más difícil. Yo soy de una ciudad ni tan pequeña así de Brasil y casi no había bibliotecas o librerías. Contra esto, lo mejor que se puede hacer es buscar en librerías de segunda mano, por ejemplo. Muchas veces hay cosas preciosas ahí que la gente no da la mínima importancia. Y también con frecuencia hay ediciones de series, de revistas, de fotografías que son muy chulas. Aquí en España, por ejemplo, es muy común encontrar esta serie de los maestros de la fotografía o esta de los grandes fotógrafos y la verdad que la selección está bastante bien y se aprecia muy bien las fotografías. Ahora también se puede buscar en muchos sitios por internet, incluso en páginas de segunda mano, de venta y compra. Yo he encontrado libros muy chulos por precios así simbólicos. Otra cosa que es difícil es entender si un libro es realmente bueno o si realmente merece la pena. Y esto vale más para catálogos y colecciones do que para monografías. Lo mejor es siempre buscar sobre la editora que ha publicado el libro e investigarla. De normal sale su nombre aquí. Y así conocer su historia, saber de sus tradiciones. Os dejo aquí algunas que son muy conocidas, que están muy bien y además están por todos lados.
Bueno, os dejaré aquí en la descripción del video que es más fácil. Y estas editoras también vienen en sus páginas web y muchas veces hay como descuentos muy locos para acabar con catálogos y cosas así, y merece mucho la pena estar siempre mirando por ahí. A pesar de la dificultad de encontrar y obtener libros, como todo en la fotografía, tenemos que ir con mucha calma y con mucha paciencia. No se trata de acceder a todos los libros de una sola vez o tener miles de libros en casa, pero sí de ir poco a poco conociendo las obras, conociendo el medio y más que nada dar la importancia debida al formato. De repente, sin esta prisa, sin esta necesidad absurda de consumir todo rápido y fácil, acercarse a los fotolibros no es algo tan difícil cuanto parece. Sé que he dicho esto 1000 veces, pero la fotografía es algo lento, de construcción a largo plazo, y todo que hay alrededor de la fotografía también. Así que toma con calma y con paciencia este paso, pero sí, dale el esfuerzo de conocer este formato, que es donde la fotografía se expresa en su mejor forma. Bueno, hay muchas más cosas que hablar sobre fotolibros, por ejemplo, la diferencia entre un libro fácil de leer y un libro difícil. Y sí, igual que en la literatura, hay libros de fotografía que son fáciles de se acercar y otros libros que son más difíciles. También identificar qué tipos de libros no son libros de fotografía, aunque parezcan. Y muchos otros temas más que, si os interesa, pues hablaré en un próximo video. Espero que os haya gustado, y si tenéis tus libros fotografías de fotografía, dejadme aquí en los comentarios, que es un tema que me encanta. Y si tenéis también ideas de cómo acercarse o conseguir libros de manera más eficiente, baratas o secretos para esto, pues también dejadme aquí, que nos va a ayudar a todos. Espero que os haya servido de algo. Si sí, hacer todo esto de apoyar el canal, que yo siempre me va fatal, nunca pregunto nada. Y ahora me voy quedando por aquí porque me toca arreglar todo este desorden. Como has visto, yo he dejado caer todos los libros cuando estaba sacando de ahí. Y esto, nos vemos en una próxima y ¡chao!